Podríamos empezar por hablar del origen de todos los problemas psicológicos, el origen de la mente neurótica. Se trata de una tendencia a identificarse con deseos y conflictos relacionados con un mundo que sería externo. Inmediatamente, surge la duda. ¿Estos conflictos tienen verdaderamente una existencia externa o son más bien internos? Esta incertidumbre refuerza nuestra sensación de que sí existe un problema. ¿Qué es real, qué no es real? Este es siempre nuestro mayor problema. Es el problema del ego, del yo. La temática del Abhidharma, desde sus grandes líneas hasta el último detalle, es la insustancialidad del yo. Cuando hablamos de insustancialidad del yo, no nos referimos solamente a la ausencia del yo, sino también a la ausencia de las proyecciones del yo. El estado de no yo, es, en cierta forma, un subproducto que se da cuando nos percatamos de la naturaleza efímera y transparente del mundo externo. Una vez que examinamos las proyecciones del yo y que vemos su naturaleza efímera y transparente, al yo no le queda ningún punto de referencia. Ya no tiene con qué relacionarse. De hecho, las nociones de interno y de externo son interdependientes. En cuanto empieza el yo, empiezan las proyecciones. El yo consigue apuntalar su identidad por medio de sus proyecciones. En la medida en que logramos ver estas proyecciones como algo insustancial, el yo también se vuelve transparente. Según el Abhidharma, el yo, bajo uno de sus aspectos, consiste en 8 tipos de conciencia. Están, en primer lugar, las conciencias de los 6 sentidos. La mente como facultad pensante se considera como un sexto sentido. Luego hay una séptima conciencia, que tiene la naturaleza del desconocimiento, de la nebulosidad y de la confusión. Esta mente turbia es la trama general que recorre las conciencias de los 6 sentidos. Cada conciencia sensorial se enlaza con esta zona borrosa en que uno no sabe exactamente qué está haciendo. La séptima conciencia es una falta de precisión, es muy ciega. La octava conciencia es lo que podríamos llamar el denominador común o la base inconsciente de las anteriores. Es el fundamento que permite que funcionen las otras 7 conciencias. Esta base es diferente de la base primordial a la que me he referido, a veces, que es el origen de toda la existencia y que contiene tanto el samsara como el nirvana. La octava conciencia no es tan fundamental como la base primordial. En cierto modo, es un nivel básico secundario en el cual ya existe la confusión, y es esta confusión la que crea las condiciones para que puedan actuar las otras 7 conciencias. Hay un proceso evolutivo que parte de este fundamento inconsciente que es la octava conciencia. La conciencia turbia surge primero, y luego serán las conciencias de los 6 sentidos. Incluso los 6 sentidos se desarrollan en un orden definido, según la intensidad con que sentimos cada uno de ellos. El nivel más intenso se logra con la vista, que es el último sentido en desarrollarse. Podemos considerar que estos 8 tipos de conciencia corresponden al primero de los 5 skandhas, la forma. Son la forma del yo, su aspecto tangible. Constituyen el cimiento más fundamental del yo, lo cual no es mucho decir, puesto que el yo difícilmente puede tener algún cimiento. Con todo, desde un punto de vista relativo, no dejan de ser algo fijo y definido. Me parece que para tener una visión de conjunto, sería útil hablar un poco de la base primordial, aunque las enseñanzas del Abhidharma no la mencionen mucho. Se trata de la base primordial y omnipresente que distinguimos hace poco de la octava conciencia. La base primordial no depende en absoluto de situaciones relativas. Es un estado natural de ser, donde uno es, sencillamente. De esta base surgen energías y son estas energías las que darán origen a las situaciones relativas. De la base primordial surgen todo tipo de cosas. Chispazos de dualidad, de intensidad, de nitidez, destellos de sabiduría y de conocimiento. De la base primordial procede la confusión y también la liberación. Tanto la confusión como la liberación son energías que brotan sin cesar, chispas que vuelan para luego reintegrarse a su naturaleza fundamental. Según una imagen que usó Milarepa, son como nubes que surgen en el cielo y luego desaparecen en él. Por lo que se refiere al fundamento del yo, la octava conciencia, esta aparece cuando los chispazos de energía que brotan de la base primordial producen un cierto efecto de ceguera, de asombro. Es este asombro el que da lugar a la octava conciencia, la base fundamental del yo.
es lo que el Dr. Gunther llama propensión a errar debido al asombro, un error que radica en un estado de asombro, un tipo de pánico. Si la energía estuviera en armonía con su propia velocidad, entonces no habría pánico. Sería como conducir un automóvil a toda marcha. Podríamos maniobrar en la medida en que estuviéramos en armonía con la velocidad. Pero si de repente nos espantamos ante la idea de que hemos ido conduciendo demasiado rápido sin darnos cuenta, daremos un frenazo brusco y tendremos seguramente un accidente. Algo se paraliza de pronto y hace que nos quedemos asombrados, sin saber cómo manejar la situación. En ese momento, nos dejamos ganar por la situación. En vez de ser totalmente uno con la proyección, nos dejamos dominar por ella. Entonces la fuerza inesperada de la proyección nos vuelve de rebote como si fuera nuestra propia acción, lo cual crea un asombro sumamente potente e impresionante. Es este asombro lo que hace las veces de base fundamental, la base fundamental secundaria del yo, que es diferente de la base primordial. Por lo tanto, el yo es el elemento relativo último, la fuente de todos los conceptos relativos del mundo samsárico entero. Sin el yo, no puede haber criterios, no puede existir la noción de comparación. Las cosas se forman a partir del punto de vista relativo del yo. Incluso el nirvana empieza de esta manera. El comienzo del yo es también el comienzo del nirvana, que es la otra cara de la misma moneda. Sin el yo, no podría existir tal cosa como el nirvana o la liberación, puesto que habría un estado libre sin relatividad. Es solamente a medida que se desarrolla el yo que empiezan a existir la libertad y el encadenamiento. Y esta situación relativa contiene una cualidad básica que es el desconocimiento. El Abhidharma no habla mucho del desconocimiento en el sentido fundamental de desconocerse a sí mismo, pero el entender esto añade una dimensión más a las enseñanzas sobre las 8 conciencias. Una vez que ha surgido el asombro, se produce una reacción tardía en la cual tratamos de averiguar retrospectivamente dónde estuvimos, qué somos y dónde estamos ahora. Pero la naturaleza misma del asombro es tal que no queremos volver atrás para descubrir nuestro estado original, no queremos deshacer todo ni desandar lo andado. Puesto que en nuestro asombro hemos creado algo de qué asirnos, quisiéramos no hacer caso de los antecedentes que nos llevaron a esta situación. Quisiéramos sacar el mejor provecho posible del momento presente y nos aferramos a él. Es este el desconocimiento. Negarse a volver atrás porque es demasiado doloroso, demasiado aterrador. Como dice un refrán inglés, la ignorancia es la felicidad. La felicidad, por lo menos desde el punto de vista del yo, es el no darse cuenta de que uno no se da cuenta. Esta manera de entender el desconocimiento proviene de las enseñanzas del Mahamudra de la tradición vajrayana. Existe una diferencia entre las enseñanzas fundamentales sobre el desconocimiento que se encuentran en los sutras y el Abhidharma y aquellas más directas y atrevidas que nos presenta el Mahamudra. Los sutras y el Abhidharma ven el desconocimiento como un proceso de sentido único. Una vez desarrollados el asombro, el aferramiento y las conciencias de los 6 sentidos, el desconocimiento tomaría el mando. En cambio, para las enseñanzas del Vajrayana el desconocimiento no solamente determina el desarrollo del yo, sino también es fuente potencial de sabiduría. Esto es algo que las enseñanzas menos avanzadas no mencionan en absoluto. Pero lo cierto es que dentro de las 8 conciencias, incluyendo las conciencias de los 6 sentidos, existe realmente la posibilidad de que el desconocimiento se transforme en sabiduría. He aquí un punto clave, ya que la sabiduría no puede nacer de la teoría. Tiene que nacer de nuestro verdadero estado de ser, que es la base de trabajo de todas las prácticas espirituales. La sabiduría de enfrentar las situaciones como son, y la sabiduría no es más que esto, contiene una precisión tremenda que no podría provenir de ningún otro lugar que no fueran las situaciones físicas del ver, oler, sentir, tocar, oír. La situación tosca de las cosas reales, tal como son, es la fuente de la sabiduría. Podemos ser totalmente uno con el olfato, la vista, el sonido. Entonces nuestro conocimiento sobre ellos deja de existir y nuestro conocimiento mismo se vuelve sabiduría. No hay nada que saber de las cosas a nivel de un proceso educativo externo. Sencillamente, nos volvemos totalmente uno con ellas. Nos dejamos absorber totalmente por los sonidos, los olores, las imágenes y las demás sensaciones. ¿Podría hablar un poco más sobre la manera en que los 6 sentidos se relacionan con la meditación?
Lo que nos dan a entender las enseñanzas del Abhidharma sobre los 6 sentidos con respecto a la práctica de la meditación es que debemos identificarnos con los sonidos, los objetos del tacto, las sensaciones, la respiración, etc. La única manera de llegar a tener una buena técnica de meditación es tomar algo muy corriente y usarlo. A menos que partamos de algo simple, todo nuestro estado mental dentro de la meditación tendrá que ver con el conflicto entre lo que es real y lo que no lo es, y con nuestro modo de enfrentar este conflicto. Esto nos traerá todo tipo de complicaciones que empezaremos a interpretar como problemas psicológicos y problemas neuróticos. En cierta medida, se nos creará un estado de ánimo paranoico que hará que la situación represente para nosotros muchísimo más de lo que realmente es. Aquí se trata de empezar a relacionarnos con la no dualidad a un nivel práctico, salir de nuestros conflictos paranoicos donde queremos saber quién en nosotros está controlando a quién. Lo importante es ponernos en contacto con las cosas reales, lo visual, lo auditivo, tal como son. Una parte fundamental de la tradición de la meditación consiste en usar las percepciones sensoriales como vehículo para ponernos en contacto con la tierra. Son como intermediarios para establecer una relación con la tierra. No son ni buenas ni malas, no tienen que ver ni con la espiritualidad, ni con el samsara, ni con nada en absoluto. Son neutras, sencillamente. Si he entendido bien, el desconocimiento parece tomar diferentes valores en diferentes momentos. ¿Podría darnos mayores explicaciones? El desconocimiento es un proceso evolutivo. No aparece de golpe y porrazo, por así decirlo, sino que crece y se desarrolla como una planta. Empezamos con una semilla y con abono, y luego crece la planta y finalmente florece. Como hemos dicho, ese desconocimiento comienza por el asombro, el pánico. Es un pánico fundamental que ni siquiera contiene miedo. Como es pánico puro, trasciende el miedo. Y por eso es algo muy meditativo, casi espiritual, una absorción espiritual. Es así de profundo. Viene directamente de las profundidades de nuestro ser. Ese desconocimiento es la semilla de lo que somos. Es fundamental, neutro, no tiene conceptos ni ideas de ninguna especie. Es pánico puro, pánico 100%. Es a partir de eso que se plasma un estado borroso, como un efecto retardado. Es como cuando recibimos un golpe. El aturdimiento lo sentimos después. La frase "las cosas como son" se refiere a que están totalmente libres de proyecciones. Es posible, por lo menos teóricamente, vivenciar las cosas sin proyecciones, ¿no es así? Le hago esta pregunta porque si el vivenciar las cosas tal como son tiene algo abrumador, el sentimiento de estar abrumado sería entonces una proyección, ¿no es cierto? Desde luego que es factible vivenciar las cosas sin proyecciones. Pero las cosas tal como son, sin más, no serían abrumadoras. Eso sería dualista. No pueden ser abrumadoras porque la idea de abrumar implica que alguien está controlando a otra persona. Así que la cuestión de abrumar ni siquiera se plantea. Ver las cosas tal cual son es algo sumamente simple. Como es tan simple, es también algo vivo y muy preciso. Es tanto más claro y preciso cuanto no hay manipulación alguna. No necesita bases relativas ni tampoco necesita comparaciones. Por eso podemos ver lo individual de las cosas en forma más precisa, pues no necesitamos comparar nada con nada. Vemos el mérito de cada situación en función de lo que es, tal como es. Con respecto a las 8 conciencias, ¿tendría sentido tratar de vivenciar directamente una de ellas, en forma aislada, o sería demasiado abstracto como manera de proceder? Me parece demasiado abstracto. No es posible relacionarse con ellas de manera totalmente aislada. Es como mirar a una persona. Aunque al mirarla quisiéramos determinar si es gorda o flaca, no por eso dejaríamos de verla de la cabeza a los pies, incluyendo la ropa que lleva puesta. De la misma manera, al considerar la experiencia desde un punto de vista, también vemos el resto. Una vez que vivenciamos una conciencia sensorial, entonces lo mismo que le da a esa conciencia particular, la cualidad de conciencia es lo que la relaciona con las otras. Hasta cierto punto, cada conciencia sensorial contiene la imagen de conjunto. Tiene que ser lo que es en relación con un telón de fondo. Tiene que respirar aire para sobrevivir.
Es como ver crecer una flor. Al ver la flor, también vemos el suelo donde ha echado raíces. Entonces los estados meditativos superiores no suprimen las 6 conciencias, por ejemplo. Claro que no. En absoluto. De hecho, las conciencias de los 6 sentidos se intensifican. Si nuestra idea de la meditación es una niebla donde no vemos ni sentimos nada, algo anda tremendamente mal. Si así fuera, la meditación nos reduciría al estado de muertos en vida. Sería necesario rescatar a las personas iluminadas. Alguien tendría que darles de comer y llevarlas al baño. Tendríamos que tener un pabellón de iluminados en los hospitales. Rinpoche, usted dijo que el desconocimiento consistía en no querer volver atrás. ¿Cuál es el camino para volver atrás? ¿La meditación? No queremos volver atrás y descubrir el camino que nos llevó al desconocimiento. Pero de hecho, no es posible volver atrás en un sentido literal, ni tampoco necesitamos hacerlo realmente. Más bien descubrimos lo que éramos al profundizar la situación actual. Esa es la diferencia entre un enfoque intuitivo y un enfoque intelectual. Podemos volver atrás intelectualmente, pero eso no nos sirve. Seguiremos atascados dentro del mismo punto de vista. En el fondo, la idea es que si podemos darnos cuenta de lo que somos sobre la marcha, entonces no necesitaremos volver atrás. Lo que somos en este momento contiene un mensaje global, que es todo lo que fuimos. Esa es la verdadera práctica de la no dualidad en la meditación, ver nuestra situación actual y compenetrarnos con ella. Identificándonos con cada una de las experiencias sensoriales del ver, del oler y de los demás sentidos, vivenciando su simplicidad, nada más. ¿Qué es un skanda? Skanda significa montón. Es una colección, una pila de cosas. Eso significa que no se trata de un objeto definido e independiente como un ladrillo, sino de un conjunto de muchos pequeños detalles y aspectos de inclinaciones psicológicas de diferentes tipos. Por ejemplo, el segundo skanda, la sensación, no es sólido, no es una sola sensación. Contiene todo tipo de sensaciones. El tercer skanda, la percepción, es parecida, es un conjunto. Así que el yo está constituido de un montón de partículas, en vez de ser una sola cosa fija que tiene continuidad. Podría darnos una ilustración concreta de la manera como los skandhas entran en juego: forma, sensación, percepción, etc. Algo simple, por ejemplo, ¿cuál es el proceso cuando veo un automóvil? El proceso que se produce aquí en nuestra conciencia ocurre en una fracción de segundo. Dura algo así como la 500ª parte de un segundo. Primero tenemos una impresión de algo, un espacio en blanco, nada definido. Luego tratamos de relacionarnos con eso como si fuera algo, y ahí todos los nombres que nos enseñaron nos vuelven y le colocamos un rótulo a esa cosa. La marcamos con el rótulo y entonces sabemos cuál es nuestra relación con ella. Nos gusta o nos disgusta, según con qué cosas de nuestro pasado la asociamos. El primero de todos los espacios en blanco, que dura algo así como una millonésima de segundo, es la experiencia meditativa de la base primordial. En el próximo instante surge una pregunta. Uno no sabe ni quién es, ni qué es, ni dónde está. En el momento siguiente surge la vaga idea de buscar alguna relación. Ahí uno envía inmediatamente un mensaje de vuelta a la memoria, a las asociaciones que le han enseñado. Encuentra la categoría o el rótulo particular que le enseñaron y lo une a la experiencia. Y enseguida tiene su estrategia, que le permite relacionarse con ella, saber si le gusta o no. Este proceso es extremadamente rápido. Todo ocurre en un instante. Podría hablar más de la mente turbia y de la diferencia entre la octava conciencia, la séptima y las conciencias de los 6 sentidos. Empezamos por la octava conciencia, el telón de fondo. Luego viene la séptima, que es una manera de engarzar la octava conciencia con las conciencias de los 6 sentidos. Pero es una manera muy fortuita de relacionarnos, puesto que estamos desprovistos de orientación y no sabemos cómo proceder. Si lo primero que viene es visual o auditivo o olfativo, es algo que nos ocurre, sencillamente. Avanzamos a tientas, desprovistos de sensibilidad.
La séptima conciencia es un tanto más inteligente que la octava, que el desconocimiento básico, pero aún andamos como sonámbulos, casi despiertos, pero no del todo. Es como cuando nos percatamos de que estamos paseándonos por el jardín, sin haber reparado antes en que estábamos ahí. Como cuando hacemos algo sin darnos cuenta. Sí, ha sido descrito de esa forma. Es el sentimiento subconsciente de que podría existir una manera de relacionarse con los sentidos, pero uno todavía no la ha plasmado totalmente. Es algo que sucede también en medio de situaciones definidas de manera muy precisa. No tiene por qué ser necesariamente un estado de distracción. En esos casos, es casi como si el impacto del primer asombro se estuviera reactivando. Pero aún tiene un dejo de esa cualidad distraída y también contiene el potencial de las conciencias de los 6 sentidos. Es una especie de tierra de nadie que uno atraviesa. Este estado se caracteriza por una sensación de tensión entre polos opuestos, como si durante un minuto uno no lograra distinguir lo dulce de lo amargo, como si uno vacilara varias veces entre los dos antes de darse cuenta de que el sabor es sencillamente lo que es. Yo diría que a esas alturas uno ya ha llegado a las conciencias de los sentidos. Pero al principio no se está totalmente seguro, se tantean los contornos. La séptima conciencia es como llevarse algo a la boca, mientras que mascar y saborear corresponden a las 6 primeras conciencias. Deberíamos pasar tal vez a la etapa siguiente. El segundo skandha, la sensación. La sensación consta de lo agradable y lo doloroso. Según la psicología corriente, la gente considera positivas y creativas las experiencias agradables, y negativas y destructivas las experiencias dolorosas. Esta evolución que nos lleva a relacionarnos con las cosas en función de su valor positivo o negativo es una extensión de la dinámica básica del yo establecida por la forma, el primer skandha. Puesto que ya tenemos la forma básica para aferrarnos a algo definido y sólido, vamos un poquito más lejos y tratamos de determinar si esta forma es amiga o enemiga, hostil o acogedora. Esto tiene el efecto de solidificar aún más las cosas, lo cual permite al yo definir implícitamente su posición. La forma nos proporciona un telón de fondo compuesto de nombres y conceptos rudimentarios. Por un lado, lo positivo, agradable, piadoso, limpio, bello, poderoso y lo demás. Por el otro, lo negativo, doloroso, malo, sucio, destructivo, etc. La primera serie está relacionada con el nacimiento, la segunda con la muerte. Estos criterios dualistas, y otros como frío y caliente, son el punto de partida de la sensación. La sensación, en cuanto segundo skandha, no puede funcionar sin ellos. La sensación, entendida así, resulta ser mucho más fundamental que en su acepción habitual. Es a partir del dualismo básico de la sensación que se desarrollan todos los tipos de conceptos. La naturaleza esencial de la sensación reside en distinguir lo positivo de lo negativo, aunque ofrece también una tercera posibilidad, que es la indiferencia. Lo positivo y lo negativo de la sensación se elabora con respecto a las situaciones psíquicas y físicas. La sensación se solidifica en torno a estos dos campos de experiencia. Se relaciona con lo psíquico, en cuanto a emociones, y con lo físico, en cuanto más a de instintos, de cosas, de materialidad. Es muy importante entender la estructura psicofísica de la sensación en el contexto de la meditación, puesto que podemos meditar tanto de manera intelectual como de manera intuitiva. Al meditar de manera intelectual, estamos recurriendo al aspecto psíquico del conjunto mente-cuerpo, lo cual resulta muy imaginario. En cambio, al meditar de manera intuitiva apelamos al nivel físico de la sensación, es decir, a sensaciones corporales de diferentes tipos. Sensaciones agradables, dolores en las piernas, temperatura caliente o fría del cuarto, etc. Lo psíquico corresponde al aspecto emocional, imaginario, onírico. El cuerpo, en este caso, también constituye un aspecto de la mente. En otras palabras, en la sensación no vivenciamos al cuerpo tal como es. Lo que vivenciamos es nuestra versión del cuerpo. En este nivel ya se halla operante el punto de vista fundamental del yo, que se funda en criterios de comparación, en la separación básica entre esto y aquello. Esta distorsión básica estaba presente ya en el primer skandha, la forma.
Nos resulta imposible evitar esta distorsión, puesto que el espacio sin trabas de las cosas como son ya se haya deformado cuando llegamos al nivel de la sensación. Somos como personas ingenuas que tienen que arreglárselas con hechos consumados. Sin embargo, si miramos las cosas desde un punto de vista más básico, toda la enmarañada complejidad de la sensación es muy pueril. De hecho, cuando la vemos realmente, nos damos cuenta de que es fundamentalmente engañosa. Cuando hablamos de sentimiento, generalmente nos referimos a lo que sentimos por alguien. Nos enamoramos de una persona, nos enojamos con ella. En estas imágenes, solo la otra persona tiene importancia y uno mismo es insignificante. Por otro lado, podemos sentirnos desairados o necesitados de afecto. Aquí es uno el que tiene toda la importancia, mientras que los demás son insignificantes. El sentimiento se divierte jugando con la introversión y la extroversión. Para darse importancia, mira su propio reflejo en el otro. Pero, en realidad, nada de eso le viene al caso. No hay otro jugador más que uno mismo. Uno está solo, y va creando el juego a solas. Por lo tanto, entender el sentimiento nos revela mucho sobre el tipo de relación que establecemos con las cosas. El sentimiento radica en la ficción de que estamos relacionados con alguien, aunque en realidad nos estemos golpeando la cabeza contra la pared. Nuestra búsqueda nos lleva cada vez más lejos. Creemos que vamos a dar con algo, y al fin y al cabo no hacemos más que golpearnos la cabeza contra la pared. La búsqueda del sentimiento no tiene fin, ni tampoco tiene redentor. Es por eso que las enseñanzas del Buda Dharma son ateas. Debemos aceptar que nuestro viaje es muy solitario. El estudio del segundo skandha, la sensación, puede ser sumamente importante para ayudarnos a entender que el viaje entero lo hacemos solos, independientemente de los demás. Y, sin embargo, seguimos tratando siempre de toparnos con algo. Volviendo al desarrollo psicofísico de la sensación, el aspecto psíquico le facilita a este proceso de engaño abundantes recursos, fuentes inagotables de sueño e imágenes. Esto puede llegar hasta el consumo de drogas, como el ácido lisérgico y otras, que producen cantidad de experiencias aparentemente visionarias y creativas. Pueden producir un despliegue interminable de sensaciones visuales, olfativas, sonoras, hermosas, como una flor que se abre sin parar. Este tipo de sensación a nivel mental, ya sea en situaciones corrientes, bajo la influencia de drogas, o en la meditación, nos proporciona innumerables ocasiones para quedarnos pegados en el materialismo espiritual. Por materialismo espiritual se entiende relacionarse con las experiencias en función de posibles ventajas para uno mismo, que es una característica de todos los skandhas. El materialismo espiritual tiende a asociar todo lo que tiene que ver con la espiritualidad con un mundo de ensueño, paradisíaco, con algo que no tiene nada que ver con el cuerpo y con lo físico, que elude totalmente el contacto con lo concreto y cotidiano. El aspecto físico de la sensación está asociado con nuestra relación efectiva con las cosas. Este elemento se vuelve mucho más nítido en el próximo skandha, la percepción, que examinaremos más adelante. Ya he dicho que esta experiencia de cosas reales, materiales, sólidas y estables no es la solidez y la estabilidad en sí mismas, sino nuestra versión de ellas. Pensamos que se trata de algo sólido, pensamos que se trata de una cosa. Sin embargo, en un plano espiritual, el contacto con este aspecto físico de la sensación resulta ser sobremanera estimulante y abierto. Supongamos que no enfermamos de repente y que sintamos dolor en el cuerpo. El cuerpo es una cosa física, que contiene diferentes tipos de elementos materiales. Por lo tanto, el dolor nos hace relacionarnos con la realidad concreta en vez de imaginarnos cosas sobre el más allá. Claro que en estas circunstancias, siempre cabe la posibilidad de que alguien venga a sentarse a nuestra cabecera y nos lea textos piadosos sobre lo maravilloso que sería el más allá si pudiéramos salir de nuestra condición física cruda y vergonzosa. Al hablarnos de lo bello que es el cielo y las cosas espirituales, la persona espera poder embriagarnos y distraer nuestra atención de la situación física del dolor. Pero eso no resulta. Una vez que entramos en el mundo de la imaginación y nos ponemos a soñar con lo fantástico que sería ir más allá del cuerpo, podríamos igualmente imaginarnos que nuestro dolor se vuelve cada vez más terrible. Nos perderíamos en el mundo de los espejismos del deseo y los pensamientos indeseables.
De alguna manera, al relacionarnos directamente con el aspecto físico de la sensación, nos acercamos muchísimo más a lo que es. Con respecto a la mente y al cuerpo, no es que uno sea dolor y el otro placer, sino que ambos son más bien órganos del dolor y el placer. ¿No es así? Sí, claro. Pero al mismo tiempo, la mente está más estrechamente ligada con el placer, porque incita a la imaginación. Invita imágenes sobre lo que nos parece bueno, alimenta esperanzas de conseguir algo. Mientras que el cuerpo está mucho más a ras del suelo, siempre nos trae de vuelta a aquello que debemos enfrentar. Es como la diferencia que habría entre llevar la familia al teatro o al cine, lo que corresponde a la situación psíquica, y volver a casa para lavar la vajilla que se ha acumulado y preparar la cena, lo que corresponde a la situación física. Rinpoche, no entiendo. Me parece que la imaginación es tan propensa, incluso más propensa, a representarse el dolor, que a representarse el placer. Bueno, el hecho es que no nos resulta nada atractivo imaginarnos el dolor y el placer como cosas sólidas. Por el contrario, nos resulta bastante más atractivo imaginarnos el dolor y el placer como situaciones flotantes, ya que esto nos permite transformar el dolor en placer en nuestra imaginación. ¿Ve usted la diferencia? Dicho de otra manera, a nadie le gusta enfrentar la realidad. La realidad es física, es el cuerpo, la forma del primer skandha que creamos al principio. Tenemos un cuerpo, un yo soy lo que soy. Es como una conciencia divina individual. Una vez que se ha planteado ese soy lo que soy, entonces se vuelve muy sólido. Por lo tanto, el dolor físico podría ser transformado en placer si lo percibiéramos como algo que refuerza el yo soy. Todo dolor, por lo demás. La cosa es que uno se puede engañar a sí mismo de mil formas. Pongámonos en el caso de que usted se siente a meditar diciéndose, voy a hacer 20 horas de meditación a partir de este momento, y si me duele el cuerpo no importa. Es parte de la meditación. Dejaré sencillamente que las cosas vengan, que sucedan. Todo estará bien. Entonces, cada vez que sienta dolor, tendrá la sensación de superar la posesividad del yo al sentir ese dolor. Pero en realidad, para cuando termine sus 20 horas de meditación, su yo se hallará reforzadísimo porque tendrá la impresión de haber trabajado tanto, de haber hecho frente a un montón de cosas. Usted habrá sido estafado por su yo. ¿Sería posible purificar las sensaciones para que percibamos como agradables los impulsos hacia lo verdadero y como desagradable los impulsos hacia lo falso? La cuestión es saber si nos damos cuenta o no nos damos cuenta de que no tiene ningún sentido jugar el juego de la sensación que es el segundo skandha. Si nos damos cuenta, entonces ya no nos importa ni esto ni aquello. Avanzamos resueltos, testarudos, seguimos nuestro rumbo a toda vela. Tenemos nuestro propio arado, nuestro propio tanque, y vamos abriéndonos paso. Nos topamos con una casa, un almacén o un supermercado, pero seguimos de largo. Todo se resume en saber si tenemos la osadía de ser lo que somos y si estamos dispuestos a no hacer caso de la dualidad de esto y aquello. Aceptamos nuestro lado negativo y nuestra estupidez. De acuerdo, está bien, los usaremos como parte del proceso meditativo. Claro que vamos a seguir sintiendo vergüenza u orgullo una y otra vez, pero no por eso vamos a dejar de seguir adelante, sencillamente, sin parar. Rinpoche, no sé si he entendido mal. ¿Existen acaso 4 tipos de sensaciones fundamentales? Físicas, agradables y dolorosas y psíquicas, agradables y dolorosas. Parece que, por un lado, están las sensaciones agradables y dolorosas y por otro las sensaciones físicas y psíquicas. Las sensaciones físicas parecen ser muy complicadas, a cierto nivel, o muy sutiles, porque nos resulta sumamente difícil establecer una relación con un placer o un dolor del cuerpo. Esto es porque entra en juego tanta imaginación. Tomemos una metáfora muy simple. El aspecto psíquico de la sensación es como estar volando con marihuana o ácido lisérgico, mientras que el aspecto físico es como andar borracho con alcohol. El primer aspecto es altamente imaginario, el segundo más concreto a la vez que emocional. Es como 2 tipos de embriaguez, una por sustancias químicas, la otra por levadura.
La sensación tiene una cantidad enorme de variantes, y no solamente 4. El dolor, el placer o la indiferencia pueden ser experimentados como amigos o enemigos en el plano mental o físico. El asunto es que toda experiencia humana es una embriaguez por algo. Aunque nos percibamos como sobrios, estamos continuamente ebrios, ebrios por una u otra cosa, ebrios de imaginación o ebrios de conflictos a nivel físico. De otra manera, no podríamos sobrevivir. Por consiguiente, podríamos decir que esta idea de la sensación se resume en diferentes tipos de embriaguez. Estamos embriagados con el bien y el mal. Estamos ebrios con el bien, la piedad, la espiritualidad, el placer y ebrios con el mal, la maldad, la destrucción, el dolor. Estamos embriagados a nivel de la imaginación, con los diferentes tipos de imágenes que se producen. Y estamos embriagados a nivel del cuerpo, en el sentido que nos irrita esto y aquello y, por lo tanto, quisiéramos vengarnos, infundiendo respeto a los demás, imponiéndoles nuestro rollo. Todo el cuento, la totalidad de nuestra experiencia, es como estar embriagados con algo. Este es un aspecto sumamente importante y revelador de este asunto, de la sensación, de esta segunda etapa en el desarrollo de los skandhas. El primer skandha es desconocimiento, desorientación, confusión, y contiene además nombre y forma en estado borroso. En el segundo, ya tenemos una vaga idea de nuestra posición y quisiéramos proyectar nuestro rollo. Es de esto de lo que se trata cuando surge el segundo skandha de la sensación, de lo bueno y lo malo, de la mente y el cuerpo. ¿Todas las sensaciones son dualistas? Sí, en la medida en que se basan en algo, en algún concepto o alguna expresión de deseo. Ve usted, toda sensación de ese tipo necesita un objetivo en función de esto o aquello, de esto en relación con aquello. Es por esto que comienzo y a aquello a lo que quiero llegar. Mientras las sensaciones sigan dependiendo de esto y aquello tendremos dualidad. En otras palabras, al relacionarnos con esto y aquello, somos totalmente incapaces de entablar una relación con nosotros mismos. Nos hemos perdido completamente de vista porque estamos totalmente fascinados por esto y aquello. Rinpoche, usted habló de una fantasía celestial en la cual uno trata de esquivar el dolor, de alejarse de la situación prosaica y terrenal, y dijo que estaba asociada con el placer. ¿Existe algún tipo de embriaguez que trascienda la dualidad del dolor y el placer? Me parece que sí, pero ya no estaría asociada con el cielo. Trasciende el cielo, en el sentido de aquello que está arriba por oposición a uno mismo, que estaría aquí abajo vivenciándolo. Mientras uno siga planteando una relación entre el cielo arriba y uno mismo abajo, no vivencia la situación correctamente, no es capaz de trascender. Pero cuando nos damos cuenta de que el cielo está aquí abajo, o que no está en ninguna parte, entonces logramos trascender todo el proceso. Se convierte en un estado abierto, una vivencia absoluta, porque nos estamos relacionando con la base primordial. La base primordial contiene todo, no está basada en situaciones relativas de bueno y malo, de esto y aquello. El proceso relacional de la sensación consta de extremos, polaridades, dicotomías. En otras palabras, no es posible desarrollar sensaciones sin que existan dos extremos cualesquiera. Luego, al tomar partido por un extremo y no por otro, las sutilezas de la sensación van cobrando solidez y avidez en sus relaciones con la proyección del mundo externo, en vez de responder de forma sencilla y directa. Es como tener una relación íntima fundada exclusivamente en reacciones temperamentales. Sabemos que tiene que haber algo más, de lo contrario la relación no duraría mucho. Pero la sensación funciona así. Las sensaciones tienen un aspecto saltón, van rebotando de un extremo a otro. Como ya están presentes las características básicas de la forma, empezamos a establecer relaciones, a ponernos en situaciones, a entrar en los extremos de lo bueno y lo malo, el dolor y el placer, el cuerpo y la mente, etc. Es como plantar una clavija de metal en la roca al escalar una montaña. La clavija es la sensación, pero para seguir escalando necesitamos una soga que pase por la clavija. Esa soga que tenemos que hacer pasar por las clavijas es la percepción, el tercer skandha. La percepción es necesaria para que los dos extremos tengan una continuidad subyacente que los una, un hilo común que corra entre la alegría y la tristeza del cuerpo y la mente.
La percepción se basa en lo que manifiestan la forma y la sensación, y también en lo que no manifiestan. Estas son las dos características esenciales de la percepción. En el primer caso, algo se manifiesta por intermedio de los 6 órganos de los sentidos. Percibimos algo y nos relacionamos con eso. Nos aferramos a ciertos sentidos y a sus percepciones, y enseguida nos relacionamos con su contenido. Ese es el primer proceso de contacto y sensación. La sensación irradia, es como una radiación. Dentro de esa radiación se produce la percepción a medida que la radiación empieza a funcionar con detalles precisos de esto y aquello. La sensación aquí no corresponde a nuestra idea habitual de sensación. No se trata de aquellas sensaciones que tomamos tan en serio cuando decimos, por ejemplo, tengo una sensación de pena. Ese tipo de sensación, que tomamos tan en serio, pertenece al cuarto y quinto skandhas del concepto y la conciencia. Aquí, en el caso del segundo skandha, se trata de un tipo de sensación inmediata e impulsiva, que saca conclusiones apresuradas y trata de agarrarse de alguna de ellas. Podríamos decir que la percepción es otro tipo de sensación, una sensación más profunda donde vivenciamos lo que se manifiesta y lo que no se manifiesta a nivel de la situación física del cuerpo. Así pues, toda la cuestión de lo manifiesto y lo no manifiesto proviene de que congelamos el espacio por nuestra forma de relacionarnos con las situaciones. La conciencia primordial y el inconsciente surgen como chispazos, lo cual crea un espacio abierto enorme. Dentro de ese espacio, como ya hemos visto, se desarrollan el desconocimiento y la energía. Luego, inmediatamente, cuando el yo comienza a tomar su posición por la acción de los skandhas, hay una tendencia automática natural a relacionarse con ese espacio abierto como si estuviera congestionado. En su intento por poseer ese espacio abierto, ese estado despierto, el yo termina atiborrándolo. Pero no puede atiborrarlo con un montón de cosas, porque a estas alturas aún no tiene muchas. El yo aún no se ha desarrollado plenamente con todos sus recursos de imaginación. Aún estamos en la primera situación impulsiva del desarrollo del yo. Por lo tanto, para congestionar ese espacio, tratamos de congelar todo el espacio en un bloque sólido. Es como cuando el agua se transforma en hielo. El espacio mismo lo percibimos como algo sólido que le pertenece al yo. Dicho de otra manera, el principio de Shunyata, el vacío, la vacuidad, la apertura, es visto de entrada como un estado de sueño, como espacio congestionado. Esa solidificación del espacio comienza a nivel de la forma, prosigue con la sensación y se manifiesta ahora plenamente con la percepción. La percepción, en el sentido del tercer skandha, no puede existir sin solidez, sin solidificación. Ese aspecto corresponde a lo manifiesto, mientras que lo no manifiesto corresponde al aniquilamiento, al abandono de toda esperanza de conservar una base cualquiera, que es algo que nace del temor. El primer aspecto es la esperanza, el segundo el miedo. Lo manifiesto, la manifestación física, el contenido solidificado de la percepción, se funda en la esperanza. Y el segundo aspecto de lo no manifiesto se funda en la desesperación, en el desaparecer. Lo que ocurre es que cuando perdemos la esperanza de mantener una base sólida, transformamos esa desesperación misma en base sólida. La percepción también tiene un tercer y cuarto aspecto, además de la manifestación y la no manifestación, aspectos que también implican criterios. Aquí los criterios tienen que ver con la cantidad de espacio que el aferramiento de la percepción puede abarcar. El yo extiende su territorio lo más lejos posible, es decir, que trata de rotular y de definir todo lo que puede. Automáticamente se desarrollan las nociones de grande y pequeño, mayor y menor. Incluso la noción de más pequeño puede ayudarnos a definir más terreno. Es así que se desarrollan estas polaridades. Luego está el quinto aspecto de la percepción, que es la nada absoluta. En este caso, se podría decir que la nada absoluta es una chispa de inteligencia proveniente de la base primordial que logró atravesar el tercer skandha. Con respecto a este tema, hubo antiguamente una disputa entre maestros de dos escuelas diferentes. Según una, se trataba de una chispa de inteligencia que traspasaba. Según la otra, esta chispa era todavía una forma de confusión. La segunda escuela afirmaba que no era posible que la inteligencia despierta funcionara en los skandhas, y que a nivel de la percepción no existía la más mínima esperanza de liberación.
Pero a mi parecer, y según lo que me han enseñado, sí es posible que se produzca un cambio radical en nuestra perspectiva con respecto a la percepción. Vivenciar la nada absoluta significa renunciar incluso a la esperanza y al miedo, significa ya no percibir en función de la avidez y el aferramiento a las cosas. En esa vivencia, uno trata de ser lo suficientemente valiente como para soltar su avidez un poquito, para simplemente sondear su entorno de manera abierta, un poco, en ciertas zonas, para flotar un poquito. Así que este aspecto de la percepción significa que uno comienza a ser bastante valiente. Este tipo de valentía proviene del Tathagata Garbha, la naturaleza búdica, la inteligencia fundamental. Es la inteligencia fundamental que comienza a mostrar esta valentía. En general, se considera que toda noción de exploración, de correr riesgos con respecto al yo y sus proyecciones, es una inspiración que proviene de la mente iluminada. Eso se debe a que uno deja de tratar de aferrarse, de seguir pegado, de demostrar algo, y empieza a contemplar otras posibilidades. Esa actitud es en sí muy valiente y muy abierta, porque la mente está completamente impregnada de curiosidad e interés, de espacio y preguntas. La mente se suelta y explora, lo cual es muy prometedor y positivo en este contexto. La nada absoluta es la última etapa del desarrollo de la percepción. En resumen, la relación entre la percepción y los skandhas anteriores es que la forma crea el yo y el desconocimiento y las cosas básicas. La sensación añade un aspecto acerado o agudo de algo que se está tratando de mantener, y la percepción intenta extender el territorio del yo, definir su posición muchísimo más. La percepción se está remitiendo continuamente a la administración central del yo para luego extenderse y explorar cada vez más lejos, pero siempre refiriéndose al yo. Establecer su territorio manteniendo una relación con un punto de referencia central parecería ser el esquema general del desarrollo del yo. ¿Podría volver a explicar lo no manifiesto? Tiene que ver con el miedo. Se basa en el miedo de no tener nunca más una situación sólida. El espacio solidificado es la esperanza. Hay esperanza en el sentido que logramos solidificar el espacio como algo de que asimos. En lo no manifiesto, no hemos encontrado nada. La desesperación es total, abandonamos la esperanza. Pero eso mismo es una traición del yo, porque renunciar a la esperanza es en sí un modo de aferrarse a algo. Así que en el caso de lo manifiesto, me dejo prender por las cosas que percibo alrededor de mí, mientras que con lo no manifiesto, estoy más preocupado por las cosas que no percibo y que yo quisiera que estuvieran allí. Por la frustración que eso ocasiona. En lo no manifiesto nos mantenemos ocupados con la frustración de no tener lo que deseamos. Entonces esos dos aspectos, la esperanza y el miedo, ¿se estarían creando mutuamente sin cesar? Exactamente. Cada vez que hay esperanza, también está la supervivencia de la esperanza, que está basada en el miedo. Mantener la esperanza está basado en el miedo de no poder realizarla. ¿Cuál es la diferencia entre lo grande y lo pequeño? ¿Gran qué y pequeño qué? El tercer y cuarto aspecto son simplemente dos polaridades. Tienen que ver con lo externo y lo interno, agrandar nuestra visión hacia afuera y explorar o profundizarla hacia adentro. Algunos eruditos del Tíbet han postulado que la percepción es una percepción hambrienta. Se muere de ganas de encontrar nuevos objetos que engullir. Está continuamente buscando nuevas posibilidades de aferrarse a algo. El desarrollo de lo grande y lo pequeño corresponde precisamente a esta noción de percepción ávida. La percepción es mucho más ávida que la sensación, porque la sensación ya se ha afianzado parcialmente. En el caso de la sensación tenemos la forma, que es algo sólido, y luego irradiamos desde la forma, nos ensanchamos, nos estiramos, explorando con gran suavidad y delicadeza. Pero cuando llegamos al nivel de la percepción, este tipo de delicadeza forzada se va desgastando y empezamos a desesperarnos un poquito. Parecen ser etapas psicológicas distintas porque no es posible concentrarse en más de una a la vez. Resulta que los 5 skandhas son algo muy evolutivo. La forma y la sensación se pueden manifestar solas, de manera muy espontánea, pero cuando llegamos a la percepción y el samskara, las distinciones son cada vez más numerosas.
No entiendo ese carácter evolutivo. Yo creía que los 5 skandhas tenían que funcionar juntos, de manera que aunque hablemos primero de la forma, esta no es posible sin la percepción, por ejemplo. Eso también es cierto. Usted dijo que la forma y la sensación pueden existir de manera autónoma, pero para que haya forma, ¿no es necesario percibir esta forma? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que no entiende? Bueno, usted dice, eso viene más tarde o cuando lleguemos a tal o cual skandha, como si el ser tuviera un orden. Primero formamos, luego sentimos y enseguida percibimos. ¿Pero no están ocurriendo al mismo tiempo? Pues bien, eso depende de nuestra noción del tiempo y de la simultaneidad. Anteriormente, describimos cómo la primera etapa del yo y sus prolongaciones se van desarrollando por milésimas de segundo. Visto de esa manera, el desarrollo se hace por etapas. Pero con esa escala de tiempo, también se podría decir que ocurren simultáneamente. Por lo tanto, el proceso ocurre a la vez de forma simultánea y progresiva. Hay un principio y un fin, pero si aplicamos aquí nociones de tiempo, la cosa se vuelve burda, tosca. Cuando llegamos al nivel de la conciencia, el último skandha, se vuelve aún más tosca. El último skandha contiene la forma, la sensación, la percepción y el samskara. Pero en cuanto a la manera instantánea en que surgen, hay un proceso evolutivo. El primer chispazo es la forma y el segundo la sensación. Mientras más chispazos se producen, más complejo se vuelve el contenido. Cuando ocurre un chispazo de percepción, ese ya contiene la sensación y la forma. Y cuando surge un chispazo de conciencia, contiene los otros 4 skandhas. Entonces ese primer chispazo en el cual se percibe algo, aún no ha llegado al nivel de la percepción, porque está desprovisto de sensación. El primer chispazo es simplemente blanco. Hay una pregunta, y luego una respuesta, y entonces uno lo solidifica y establece una relación de amor o de odio y así sucesivamente. Todo esto muy rápido, en una fracción de segundo. ¿Se puede seguir existiendo sin este proceso? Me parece que si se detuviera, yo correría grave peligro. Eso es lo que usted cree. Hay gente que ha logrado prescindir perfectamente de él. Después de todo, estos datos sobre el proceso de los 5 skandhas provienen de quienes lo han visto desde arriba, desde un punto de vista aéreo. No es necesario pasar por estos procesos complicados de los skandhas. Sería muchísimo más simple no tener que experimentarlos. No tenemos por qué seguir dando origen a todo este proceso. Somos capaces de percibir, sencillamente, y seguir con esa percepción, pase lo que pase. El tipo de percepción que usted acaba de mencionar, se encuentra fuera de los límites del yo. Pues bien, se transforma en inspiración. Fuera del yo, la percepción se vuelve inspiración. Pero con eso nos estamos metiendo en el nivel tántrico, que puede resultar algo difícil de comprender. ¿Inspiración para qué? Para eso. Para sí misma. Parece ser que hay indicios de enseñanzas tántricas en todo eso. Sí, por supuesto. Si el Tantra no tuviese conexión alguna con las enseñanzas anteriores, sería como un planeta solitario. De hecho, algunos de los detalles de la iconografía tántrica fueron desarrollados a partir del Abhidharma. Los diferentes colores y sensaciones relacionados con tal o cual conciencia, tal o cual emoción, se simbolizan con el hecho de que una cierta divinidad está ataviada de una cierta manera, luciendo ciertos colores y empuñando ciertos cetros. Esos detalles están vinculados muy estrechamente con las particularidades de los distintos procesos psicológicos. Si tenemos una comprensión muy clara del Abhidharma, entonces podemos abordar el Tantra. Sí, así es. De hecho, una buena parte del simbolismo tántrico, el mandala, por ejemplo, se basa en la terminología del Abhidharma. El Abhidharma forma parte del todo. Es una manera de ver las cosas. La psicología que describe es más que una visión global, una generalidad teórica. Hay individualidad en cada aspecto de las emociones humanas, de la psicología humana. Es algo sumamente rico.
Cada aspecto de la mente tiene su peculiaridad, y a medida que vamos avanzando más lejos, que vamos calando más hondo, empezamos a darnos cuenta de que esos aspectos individuales son fuerzas verdaderamente vivas. A esas alturas, el yo también desaparece, puesto que ya no necesitamos rotular sus vivencias a granel, como una masa informe compuesta del yo, mío, para mí. Se ha vuelto inútil, absurdo. ¿Se identifica con esos detalles? ¿Existe una técnica de identificación que habría que aplicar? Bueno, al identificarnos con todos los detalles que se producen en nuestra vivencia personal, estamos tomando un atajo, por las buenas. No necesitamos buscar respuestas externas porque las respuestas ya están ahí. Todo ocurre en un plano personal. ¿Cuál es el proceso al que alude cuando habla de identificarse con algo? Digamos que estoy aserrando una tabla y me acuerdo de identificarme con esa acción. ¿Significa que debo fijar mi atención en mi mano? ¿Cómo se relaciona esto con los skandhas? Es como establecer un vínculo entre la sexta, séptima u octava conciencia y la conciencia visual. Tiene toda la razón de plantear ese problema. La verdad es que hablar de identificación es algo sumamente peligroso. Se podría identificar a nivel externo con las cosas tal cual son, de manera que ya no habría centro, sino pura periferia, pura expansión. O podríamos identificarnos a nivel interno, con las cosas quedar sólida. Es necesario que la identificación sea identificación abierta, sin centro, sin testigo. De eso se trata. Si no hay testigo, entonces la identificación se vuelve verdadera, establece realmente una conexión con las cosas tal como son. Mientras que si nos identificamos a nivel interno, nos estamos identificando en función de algún concepto, en función de nuestras propias categorías. Entonces, la identificación interna sería conectar nuestra mente con la cosa. Sí, con la cosa, con una noción solidificada. Eso es lo que llamamos materialismo espiritual o psicológico. ¿Y la otra identificación? La identificación externa consiste simplemente en estar consciente de lo que sucede, sin ningún. Bueno, en vez de observar nuestro cuerpo y el movimiento físico de aserrar la tabla, sencillamente nos volvemos uno con la tabla misma. No necesitamos observarnos a nosotros mismos identificándonos, sino que estamos plenamente con nuestra acción o su objeto. Y cuando el Buda enseñó a la mujer que sacaba agua del pozo a sentir la soga y a fijarse en el movimiento de sus brazos, y la práctica de la atención, eso es como usar la respiración en la meditación. Está el movimiento de los dos brazos que es algo externo. No tiene nada que ver conmigo ni con mis brazos, sino que ahí están dos brazos cumpliendo una acción común y corriente y funcional: sacar agua del pozo. Así que de esa manera no vamos acumulando nada, ni territorio, ni sentido de la propiedad. No acumulamos nada. La respiración no es nada más que respiración, algo que está ocurriendo. No tiene nada que ver con mi respiración, y no tengo por qué ser yo especialmente quien está respirando. Volverse uno con la tabla, es como una embriaguez. Sí, se podría decir que sí. Una vez que uno está dentro de la vivencia, hay una evolución lógica que uno sigue, que lleva un tipo de proceso perpetuamente creativo. Uno empieza a ver la vivacidad de las cosas, su colorido brillante. ¿Podría explicar la relación entre el miedo y la identificación? La identificación consiste en entregarse, sin mirar atrás y sin referirse a la administración central. Consiste en seguir con lo que se tiene por delante. Mientras que el miedo consiste en referirse a sí mismo para así cerciorarse de que su relación con lo que está pasando es totalmente segura. Sentimos que si no nos controlásemos, nos podría dar pánico. De repente dejaríamos de identificarnos porque temeríamos que algo no marcha bien, y ahí empezaríamos a tambalearnos. Es porque al identificarnos, empeñamos nuestra seguridad, y de pronto es como si alguien nos hubiera dado un tirón a la alfombra. Rinpoche, usted dijo que lo no manifiesto se funde en el miedo. A mí me parece que el miedo es más sólido que la esperanza.
La esperanza me parece que tiene más espacio que el miedo. No entiendo cómo lo no manifiesto puede estar basado en el miedo. Bueno, lo no manifiesto está basado en el miedo porque se vuelve desesperación. El miedo proyecta una situación donde no tenemos nada de qué asirnos y hemos perdido todo contacto, toda conexión. Y como nos quedamos apegados a eso, sentimos desesperación. Con eso creamos otro tipo de base donde nos aferramos, la de encerrarnos en el miedo, de disfrutar del miedo o la pena como una manera de mantenerse ocupado. ¿Por qué hay un problema con respecto a este quinto estado de la percepción, la nada absoluta que ciertas escuelas del budismo consideran como mente turbia o mente del aferramiento? Me parece que hubo una desconfianza tremenda en la definición de lo absoluto, de la mente absoluta, de la naturaleza búdica y de su inteligencia. Eso nos lleva de vuelta a nuestra discusión anterior sobre la tendencia a considerar al Buda como un gran erudito. Si partimos de la idea que la iluminación consiste en ser un gran erudito, entonces toda forma de inteligencia o inspiración mediocre se considera una manifestación del samsara. Los que sostenían este punto de vista pensaron que para poder vislumbrar realmente bien lo absoluto era necesario tener chispazos dramáticos, fantásticos. Ellos mismos no habían tenido estas experiencias, pero se imaginaban que así tenía que ser. La otra escuela, la nuestra, dice que la mente despierta tiene que ser algo que sea parte de la experiencia doméstica y cotidiana del yo. La experiencia de la mente despierta es algo sumamente simple. No tiene por qué ser dramático. La más mínima expresión de inteligencia es parte del estado despierto. Por ende, no es necesario crear ninguna noción mítica de la experiencia de la iluminación. Es algo realista que se va produciendo a chispazos, constantemente. Por lo demás, ese punto de vista coincide con las enseñanzas tántricas. Por lo tanto, el estado despierto es el hilo que recorre todos los skandhas, y las complicaciones acumuladas por cada uno de los skandhas van tapando ese hilo, a la vez que se nutren de él. Así es, así sucede todo el tiempo. Entonces, ¿el estado despierto es la base que al funcionar permite que funcione todo lo demás? Exactamente. Incluso las insurrecciones, la agitación, los diversos aspectos de la vida en el mundo samsárico como las guerrillas, las intrigas políticas y todo lo demás. Todo parte de una sensación fundamental de que algo no marcha bien, y el darse cuenta de que algo no marcha bien proviene de la inteligencia. Entonces, la duda es inteligencia. Sí, la duda es inteligencia. Esa idea es realmente muy potente. El caos es inteligencia y también es enseñanza. Así que no es necesario protegerse de nada. ¿Podría decir algo sobre el placer puro y el dolor puro, aislados e independientes? ¿Cómo pueden existir fuera del cuerpo o de la mente? No pueden existir fuera del cuerpo real o de la mente real, pero sí pueden existir fuera de nuestra versión del cuerpo y nuestra versión de la mente. Esto es lo más difícil de todo. Decimos cuerpo o mente, pero tenemos nuestra propia interpretación de ellos, nuestro propio concepto, que nos aleja constantemente de la realidad del cuerpo y la mente, de la corporeidad, lo psíquico, la coseidad de las cosas tal cual son, su realidad. La coseidad de las cosas tal cual son es lo que llamamos vacuidad o shunyata, la verdadera cualidad de ser de las cosas. Las cosas pueden ser sin nosotros. Podrían permanecer puras y perfectas tal como están. Pero nosotros les imponemos nuestra propia versión, y luego hacemos una amalgama. Es como vestir muñecas. Tenemos los cuerpos desnudos y luego les ponemos traje militar, hábito de monje o simplemente terno y corbata. Las vestimos. Y de pronto descubrimos que están vivas. E intentamos huir porque nos empiezan a perseguir. Terminamos obsesionados por nuestros propios deseos y percepciones, ya que hemos invertido tanto en ellos. Nuestra propia creación ha terminado volviéndose destructiva para nosotros. No entendí muy bien eso de congelar el espacio. La base primordial es un terreno abierto, pero nos negamos a aceptarla. Queremos solidificarla para hacerla tangible, para que sea un terreno seguro sobre el que poder andar. La expresión congelar el espacio se refiere a solidificar ese espacio abierto.
Podríamos vivenciar el dolor y el placer como dolor desnudo y placer desnudo, sin tratar de fijarlos con relación a nada, lo cual es un problema. De verdad que no tenemos por qué vencer nuestras proyecciones o nuestra mente. No tenemos por qué controlar nada. Las cosas tal como son pueden permanecer independientes. Al dejar abiertas las situaciones, en su frescor y desnudez, nuestra experiencia puede volverse muy fluida, muy real y muy viva. ¿De dónde provienen el dolor puro y el placer puro en esta situación pura y abierta? Se manifiestan por sí mismos. No dependen de nada. Esa es la clave del asunto. No tenemos por qué tener reacciones en cadena. Cada vez que surge el dolor o el placer, pueden ser un todo independiente. El problema está en que tratamos de relacionarnos con nuestra experiencia como si esta fuera algo que no es. Entonces nos vemos obligados a mantenerla y controlarla. Si sentimos un placer espiritual intenso, es posible que lo perdamos o que desaparezca porque lo estamos tratando de mantener. Pero en realidad no es necesario mantenerlo. Es una experiencia independiente, que se basta a sí misma. Es por eso que en la iconografía tántrica, el dolor, el placer y todas las demás experiencias son descritas como divinidades, personajes independientes que bailan sobre tronos de lotos. Son seres independientes. Nadie los está manipulando por control remoto. Con respecto al dolor y el placer en el estado puro, me parece que si yo tratara de enfocar las cosas, así terminaría en una onda imaginaria y medio estrambótica. Me olvidaría del aspecto tierra de la situación y me iría en una fantasía mental. Sin duda es lo que sucedería mientras su meta, su objetivo, siga siendo conseguir el dolor puro y el placer puro. Si uno tiene semejante idea y trata de concretizarla, entonces tiene que hacer algo extraordinario, como tomar ácido o alucinarse. Y nunca lo logra porque ya tenía una idea preparada en la cabeza. Eso significa que el yo lo planeó todo y lo mandó a uno con su permiso. Supongamos que uno tiene un pequeño chispazo de inteligencia y que luego se da cuenta de que todo el proceso del yo vuelve a empezar de nuevo. El yo siente pánico y cae en un estado de fantasma hambriento, en donde se aísla precisamente de aquello que desea. ¿Qué hay que hacer con ese proceso? El punto clave es darse cuenta del proceso mientras está ocurriendo y de ahí encontrar una manera espontánea de arreglárselas con él. Es como aprender a nadar. Si a uno lo echan al agua de un empujón, se pone a nadar automáticamente. En cambio, si ha tomado cursos de natación durante algún tiempo, entonces mirar cómo nadan los demás deja de ser útil y se convierte en un obstáculo. Una vez que uno ha visto lo esencial de la situación, entonces puede relacionarse con ella de manera adecuada, puede realmente hacer lo que tiene que hacer. Ya ve usted, las enseñanzas no son como esos manuales para aficionados que le van diciendo a uno qué hacer, paso a paso, hasta el último detalle. Las enseñanzas no hacen más que darnos indicaciones, sugerencias. Son un proceso de despertar que nos anima a entrar en la situación, y no un compendio de consejos específicos y graduados. Las enseñanzas nos dan indirectas. Sentimos una inspiración y nos dan ganas de cultivarla. Y luego descubrimos que podemos hacerlo. Ese es todo el proceso. La espontaneidad y la inteligencia fundamental se vuelven muy importantes. Empiezan a funcionar de manera independiente cuando surgen situaciones desconcertantes. Es a eso a lo que se refiere la noción de gurú universal.